Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí con ustedes. Agradecemos a Dios por esta gran oportunidad que nos da de poder llegar hasta tu hogar, hasta tu casa, pero sobre todo hasta tu corazón, para escuchar esta dosis de avivamiento que yo sé que serán de gran bendición a tu vida. Han bendecido mi vida de una manera muy especial. La palabra de Dios siempre impacta mi vida. He escuchado a Dios obrar de una manera poderosa en las vidas, tantos testimonios. En mi vida he visto a Dios moverse de una manera especial. Y en estas últimas semanas que he estado estudiando y preparando estos mensajes acerca del poder de la sanidad de nuestro Señor Jesucristo, mi fe ha crecido aún más. Nuestra fe siempre va aumentando cuando escuchamos su palabra. Hemos tomado por lema Lucas 5:17, donde la palabra de Dios dice: el poder del Señor, hablando del poder de Dios, estaba sobre él o estaba en él, hablando de Jesucristo, para sanar. El poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Y algo que el Señor ha estado inquietándome en estas últimas semanas es de que su poder sigue fluyendo en estos tiempos. Muchas veces estamos corriendo de un lado a otro, estamos tan ocupados, nuestras mentes están llenas de tantas cosas, vemos tantas imágenes en nuestra mente que muchas veces y pocas veces nos tomamos el tiempo para analizar y para ver que el poder de Dios sigue fluyendo en este tiempo. Tenemos una vida tan agitada, tenemos una vida llena de compromisos, una vida, nuestra agenda está llena de actividades, y pocas veces nos tomamos el tiempo para meditar en ese poder que aún sigue fluyendo. Es cierto que la medicina, la ciencia ha aumentado, se han encontrado muchas maneras de recibir sanidades, de controlar algunas enfermedades, y como que a veces tenemos mucho más confianza en esta medicina, y no estoy diciendo que la medicina sea mala, perdóname si estás malinterpretando lo que estoy hablando, pero muchas veces ponemos más nuestra confianza en todo lo que se mueve a nuestro alrededor, en todas las cosas, las medicinas, las soluciones que se han encontrado para ciertos problemas físicos o aún problemas emocionales, y muchas veces nos olvidamos que el poder de nuestro Señor Jesucristo sigue fluyendo en estos tiempos, que el mismo poder que estaba en nuestro Señor Jesucristo, haciendo milagros, haciendo sanidades a tantas personas, todavía está fluyendo en estos tiempos. Y yo creo que si nos ponemos un momento a analizar y a pensar, nos vamos a dar cuenta que aún en nuestra vida, el poder de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad, sigue fluyendo en nosotros, y quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta. El poder de Dios sigue fluyendo. Y esta serie que hemos estado estudiando, que hemos querido transmitir a tu vida, es para que volvamos nuevamente a creer y a enfocarnos en que es en el poder de nuestro Señor Jesucristo de donde nosotros vamos a recibir la sanidad que necesitamos. Y el día de hoy quiero compartir una porción que está en Marcos capítulo 6, de los versículos 53 al 56. Marcos 53 al 56. Dice la palabra del Señor: terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Aquí está hablando de Jesús y sus discípulos. Y salieron
saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorrieron toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaron sanos. Todos los que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. Es impresionante de que siempre las multitudes seguían a Jesús. La fama de él se había prolongado, la fama de él se había esparcido por todas las ciudades, por todas las aldeas. Y cuando llegaban a cierto lugar y reconocían de que era Jesús y los discípulos que estaban allí, todo mundo corría la voz a decir: Jesús ha llegado a nuestra ciudad, Jesús ha llegado a nuestra aldea, a nuestro campo. Y dice la Biblia de que la gente se movía a sacar de sus casas, de sus aldeas, de sus pueblos, de sus campos. Sacaban a aquellos que estaban enfermos y los traían delante de Jesús. Los ponían en las calles. Yo me puedo imaginar una ciudad llena de enfermos por todo el camino donde Jesús andaba. Habían enfermos en líneas esperando que Jesús les tocara, que orara por ellos, que hiciera un milagro. Pero como era tanta la multitud que muchos de ellos solamente se conformaban con tocar el manto de Jesús. Y hoy quiero hablarte de ese manto de sanidad, del manto de sanidad que todavía se está moviendo, del manto de sanidad. Y no te estoy hablando de un manto físico, no te estoy hablando de una túnica física que tú tienes que buscar una túnica o un manto para tocarlo y que vas a recibir tu milagro. No, te estoy hablando simbólicamente. Te estoy hablando de una forma que podamos entender que ese manto, que ese Jesús todavía está caminando en los pueblos, en las aldeas. Todavía está caminando en aquellos lugares que tú y yo no nos imaginamos. Quizá tú que me estás escuchando estás en un lugar donde está lejos de las multitudes y lejos de la gente, en un lugar donde ni siquiera los carros entran, en un lugar donde hay escasez de todo, pero que allí en esa aldea hay enfermos. Que allí en ese lugar, en esa tierra, en esa ciudad, en ese campo, hay personas que necesitan un milagro, que necesitan ser sanados por la mano poderosa de Dios. Y quiero decirte que el manto de sanidad está fluyendo, que el manto de sanidad se está moviendo en cada ciudad, en cada campo, en cada aldea, así como se estaba moviendo aquí. Ese manto de sanidad sigue vigente. Ese manto de nuestro Señor Jesucristo sigue sanando personas. Recordamos aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que llevaba años enferma, y dice la palabra que ella decía dentro de ella: si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo voy a recibir la sanidad. El borde del manto era suficiente para aquella mujer tocar el borde del manto de Jesús. Y para estas hombres y mujeres que también estaban tendidos en las calles esperando un milagro, también para ellos era suficiente el poder tocar el manto de Jesús a la medida que él caminaba, a la medida que él iba haciéndose, abriendo paso en ese lugar. A esa misma medida, estas personas tocaban el manto, alcanzaban el manto y recibían la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Quizá algunos que me están escuchando puedan decir: no tengo un lugar a donde ir, una iglesia, no tengo un lugar donde yo pueda recibir mi sanidad.
Pero si tan solo yo toco ese manto, si tan solamente Jesús pasa por aquí, y aunque yo solo toque su manto, yo voy a recibir mi sanidad. Yo quiero decirte que Él está pasando. La Biblia nos enseña de que Jesús, ese poder estaba en Él para sanar. Ese poder, Lucas 5:17, ese poder estaba sobre Él para sanar las vidas. Y ese mismo poder sigue sanando hoy en nuestros tiempos. Él no ha cambiado de moda. Él no ha pasado de moda. Él sigue siendo el mismo que hizo milagros, el mismo Jesús que sanó a aquella mujer de flujo de sangre, ese mismo Jesús que sanó a estos enfermos de esta ciudad de Genezaret. Es el mismo Jesús que está sanando hoy. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Cuál es esa sanidad que tú necesitas? Sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu alma, sanidad en tu espíritu. ¿Qué clase de sanidad tú necesitas para tu vida? ¿Qué clase de sanidad necesitas para el pueblo donde tú vives? ¿Qué clase de sanidad? ¿Cuáles son las enfermedades que se mueven en los pueblos? ¿Sabes una cosa? El enemigo se encarga de poner gobernadores espirituales en los pueblos, en las aldeas, donde Él suelta enfermedades que se mueven en ciertas aldeas y en ciertos pueblos. Y a esos pueblos yo le estoy hablando el día de hoy, que el manto de sanidad está paseándose por ese lugar. El enemigo no puede gobernar un lugar donde Jesús llega. Cuando Jesús empieza a caminar en un lugar, las cadenas, las ataduras, las enfermedades tienen que huir, porque el Rey de Reyes, porque el que tiene la autoridad sobre esas enfermedades ha llegado a ese lugar. Y yo hoy le estoy hablando a los pueblos, a las ciudades y a las aldeas. Aldeas que han sido maldecidas por enfermedades. Aldeas y pueblos que han sido maldecidos por enfermedades que se están moviendo. Se mueven una generación, se mueven otra y en otra. Y hoy el poder del Espíritu de Dios, el poder de Jesucristo, el poder, ese manto de sanidad se está moviendo en esa ciudad. Allí donde está llegando esta palabra, allí esa ciudad va a recibir la sanidad. Esa ciudad, esa aldea, ese pueblo va a recibir la sanidad. Tu casa va a recibir la sanidad, porque el manto de sanidad está fluyendo. El manto de sanidad está fluyendo. ¿Sabes? Cuando leemos esta porción de la palabra, vemos que los hombres empezaron a sacar de las casas aquellos que estaban enfermos, porque habían reconocido que Jesús había llegado a su ciudad a hacer una transformación y una sanidad. Porque donde Jesús llega, las cosas cambian. Donde Jesús va, las cosas empiezan a ponerse en su lugar, a ponerse en orden. Y estos hombres salieron de sus casas para ir a buscar a todos los enfermos. Hoy es tiempo que tú empieces, ahí donde tú estás, a sacar a los enfermos de las casas de estancamiento, de los lugares donde han estado paralizados. Que los empieces a sacar con la palabra de Dios y declarar sobre ellos que el manto de sanidad está pasando por esa ciudad. Siervos de Dios que me están escuchando, que están allá en los pueblos, en las aldeas, y que le han estado pidiendo a Dios
que haga algo en las familias, porque se han dado cuenta que hay un espíritu de enfermedad que se está moviendo en diferentes familias, allí en esa congregación, en ese pueblo donde tú estás, siervo de Dios. Quiero decirte que el manto de sanidad se está moviendo en esa aldea, en ese pueblo. El Espíritu Santo me muestra las aldeas y los pueblos, y el Señor me llevaba a esta porción y me decía: dile a los siervos míos que empiecen a sacar a los enfermos a las calles, porque el manto de sanidad va a comenzar a caminar, va a comenzar el Espíritu de Dios a caminar sobre cada una de esas ciudades, sobre cada una de esas vidas, y ellos tienen que estar preparados para que toquen el manto de sanidad de Jesús. No te estoy hablando de que va a llegar alguien con un manto y que vas a tener que tocar el manto. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el poder de Dios se va a comenzar a mover en esas aldeas, en esos pueblos, de una manera poderosa, porque el espíritu de enfermedad se está rompiendo. El espíritu de enfermedad, las potestades de enfermedad se están rompiendo, porque cuando la palabra de Dios llega, se tiene que romper. No importa cuánto tiempo hace que estén enfermos, no importa cuánto tiempo hace que esté esa lepra ahí, no importa cuánto tiempo tiene ese cáncer allí, no importa cuánto tiempo tiene ese tumor allí, no importa cuánto tiempo tiene ese espíritu inmundo en ese cuerpo, va a tener que recibir sanidad en el nombre de Jesús, porque el manto de sanidad se está moviendo. Siervos de Dios, prepárense para ver el manto de sanidad moverse. Y ustedes son los instrumentos que Dios va a usar para que esas almas reciban sanidad. El poder de la sanidad está fluyendo en tu vida. El poder de la sanidad, siervo de Dios, predicador, evangelista, pastor, profeta. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate a declarar que el manto de sanidad se está moviendo sobre tu ciudad. No solamente mires las almas que se están muriendo, no solamente mires las almas que necesitan la sanidad, sino que levántate a traerlos para que toquen el manto de nuestro Señor Jesucristo. El manto de nuestro Señor Jesucristo está llegando a muchos pueblos que nadie conoce, a muchos pueblos que ni siquiera se ven en el mapa, pero que en el corazón de Dios está para llevar la sanidad. Quizá tú que me estás escuchando estás en un pueblo donde tú dices: aquí ni siquiera los carros entran, aquí ni siquiera saben que hay gente viviendo, aquí ni siquiera conocen que hay una iglesia, o aquí ni siquiera tenemos un lugar donde congregarnos, pero estamos creyendo a Dios. A ti te estoy hablando, porque de alguna forma esta palabra está llegando a ese pueblo. De alguna forma esta palabra ha atravesado fronteras para llegar a esas aldeas y a esos pueblos, para decirle que el manto de sanidad se está moviendo. Así es. El manto de sanidad se está moviendo, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La Biblia nos dice de que solamente Él necesita a alguien que crea. Solamente está buscando a alguien que crea. Cuando leemos este pasaje, los hombres que empezaron a recorrer todo alrededor de su ciudad y comenzaron a sacar de todas partes aquellos que estaban enfermos, porque sabían que Jesús se aproximaba, y empezaron a sacar a los enfermos de donde estaban para que pudieran recibir la sanidad.
Sabes, hay personas que necesitan que otros vayan a buscarlos, que vayan a declararle la palabra, que el manto de sanidad se está moviendo para que ellos reciban su sanidad. Quizá algunos no van a poder ver este video, pero tú sí lo estás viendo, porque Dios te quiere usar a ti para que vayas a declarar esa palabra sobre aquellos que están enfermos, que vayas y les digas: el manto de sanidad se está moviendo, el manto de sanidad se está moviendo en nuestro pueblo, en nuestra aldea. El manto de sanidad se está moviendo en nuestras calles y necesitamos que tú creas que el manto de sanidad se está moviendo. ¿Será que hay un hombre o una mujer que hoy pueda ir a buscar a aquellos que necesitan sanidad? Quizá tú necesitas ir a aquellos campos, a aquellos lugares donde aún no han escuchado hablar de nuestro Señor, de los milagros. Quizá solamente han visto gente que va y entra a sus ciudades, pero nadie les ha dicho: el manto de sanidad se está moviendo y Dios te está enviando a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, que le estás creyendo a Dios. ¿Sabe? Dios va a abrirte las fronteras para que puedas llegar a esos pueblos. Dios va a abrirte esas fronteras. Dios te va a dar el paso libre para que tú puedas llegar a esos pueblos, para que tú puedas llevar la palabra de sanidad. Porque la gente necesita experimentar el poder de la sanidad en sus vidas. El pueblo, la gente en los pueblos necesita experimentar que el poder de Dios sigue fluyendo, que estamos viviendo en el tiempo donde Jesús sigue haciendo milagros, donde Jesús sigue sanando, donde Jesús sigue poniendo sus manos sobre los enfermos y ellos están recibiendo sanidad. Y solamente Dios necesita una voz, solamente Dios necesita a alguien que vaya y declare que el manto de sanidad se está aproximando a sus casas, a sus lugares y a sus aldeas. El manto de sanidad. ¿Sabe? Dice Isaías 61:10. Me gusta mucho este versículo que dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dice: me rodeó con manto de justicia. Con manto de justicia, con manto de sanidad me ha rodeado. Y es que Dios está rodeando tu ciudad con ese manto. Dios va a hacer justicia en tu ciudad. Dios va a traer y establecer la justicia. Lo que el enemigo ha tratado de hacer, de dañar, de traer enfermedades a las vidas de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Dios está rodeando tu ciudad con ese manto de justicia, con ese manto de sanidad, para traer sanidad a tu vida, a tus vecinos, a tus hermanos, a tus familiares. El manto de sanidad sigue moviéndose. Y Dios le está hablando a tu pueblo. Así es, ahí a ese pueblo al que tú perteneces o al que Dios ha puesto en tu corazón. Quizá tú vives en una ciudad, pero Dios ha puesto en tu corazón ir a algunos pueblos remotos donde nadie ha escuchado la palabra de Dios. Y Dios te está diciendo: ve con el manto de sanidad. Tú no necesitas que alguien venga, te unja. Tú no necesitas que alguien venga y te dé la orden de que vayas. Dios te lo está diciendo ya. La Biblia dice que Él nos ha dado el poder y la autoridad. Ya te dio el poder. Solamente ve y declara que el manto de sanidad está fluyendo. Que el manto de aquellas familias
que están sufriendo enfermedades en su cuerpo, que están sufriendo enfermedades en el alma, que están sufriendo enfermedades, que tú puedas llegar con ese manto de sanidad y puedas declarar una palabra de sanidad sobre ellos. Porque así como estos enfermos que recibieron aquí en Marcos, estos enfermos recibieron la sanidad, aun cuando tocaban el manto, el borde del manto de Jesús. Y dice la Biblia que todos los que lo tocaban quedaban sanos. Todos. No había ni uno que no recibiera sanidad. Todos los que tocaban el manto recibían la sanidad. Y yo declaro que todos los que crean a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y crean que el manto de sanidad se está moviendo, todos recibirán la sanidad. No importa qué tan grande sea el diagnóstico o si aún no hay nada que sea diagnosticado, pero que hay enfermedad. Aún esos que no se han diagnosticado, no importa, porque ellos van a recibir sanidad. Aquí la Biblia no nos dice, solo los que tenían un diagnóstico de tal cosa, o solamente los que tenían enfermedades incurables recibían sanidad. No. Aún un dolor de cabeza que tú creas que no es tan importante para Dios. Aún un dolor de muelas, de diente, que tú creas que no es importante para Dios. Déjame decirte que sí es importante. No importa cómo tú lo minimices o qué tan grande tú veas esa enfermedad. La Biblia dice que todos recibieron la sanidad. Y nosotros en el nombre de Jesús, restaurando las familias, estamos orando que todos los que escuchen esta palabra crean que al tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, que al creer con el corazón, al creer firmemente en que Jesús puede hacer el milagro, ustedes van a recibir esa sanidad que necesitan en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos esa palabra, lo declaramos y lo creemos por ti, lo estamos creyendo. Hombre, mujer de Dios, cree conmigo, yo estoy creyendo contigo que lo que le has estado pidiendo por tu pueblo, por esa aldea, por esa ciudad, por ese lugar, ese campo, esos lugares donde nadie ha podido llegar con la palabra de Dios, pero que tú sí vas a poder llegar con esta palabra de que el manto de sanidad se está moviendo en esos lugares. Declaramos eso sobre tu vida y estamos contigo, amado hermano y amigo. Estamos contigo creyéndole al Señor que ese milagro, que esa sanidad va a ocurrir en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos. Solamente créelo y ve con la fe en nuestro Dios. Ve y rescata a aquellos que necesitan escuchar esta palabra. Ve y dile a aquellos que el poder de la sanidad, que el poder está fluyendo, que Jesús está sanando, que todavía hay esperanza, que aunque la ciencia crezca, que aunque encuentren muchas soluciones a muchas cosas, pero que es la mano de Dios la que está trabajando. Y aunque la ciencia o la medicina quizá no pueda entrar a esas aldeas, pero tú sí puedes ir llevando el mensaje de sanidad para aquellos que necesitan escuchar esa palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaramos que el manto de sanidad sigue fluyendo en tu vida, en tu casa y en todos aquellos que Dios ponga en tu camino. En el nombre de Jesús. Bendiciones.